Hola a todos, mi nombre es Lizeth Acevedo, soy psicóloga y estamos haciendo una serie de videos cortos en donde vamos a hablar en cada uno de una emoción específica. En la semana pasada tocamos el tema del miedo. Si aún no has visto este video, te lo dejo por aquí. Y en el video de hoy vamos a hablar de una emoción muy común que es la vergüenza. Voy a explicarte esta emoción y vamos a analizar en qué momento debemos acudir a consulta con un psicólogo para tratarnos. Hace un tiempo hablábamos en un post en mi Instagram sobre este tema y si aún no me sigues allí, pues te voy a dejar el enlace para que lo hagas. Y allí les enseñaba que es una emoción secundaria, que parte de la emoción primaria, que es el miedo. Y esto es muy importante saberlo para podernos aprender a reconocer en cada emoción qué sentimos y a partir de allí preguntarnos qué hacer. Porque, por ejemplo, en el caso de la vergüenza, este miedo a quedar mal o a que nos rechacen, por ejemplo, nos lleva a sentir culpa y vergüenza. Pero centrémonos ahora en la vergüenza, y es que cuando sentimos esta emoción, lo primero que hacemos es autocriticarnos. Nos decimos, ay, es que yo hago todo mal, claro, ahí estoy otra vez quedando mal, haciendo el oso, ay, mi bocota, ¿por qué abro la boca? Es así, ¿cierto? Y el problema surge entonces cuando esto lo hacemos constantemente, cuando esta autocrítica es excesiva, cuando todo el tiempo estamos tensionados tratando de quedar bien o de no pasar una vergüenza, de ocultar algún defecto o cuidándonos de hacer algo que vaya a incomodar a los demás porque pensamos que nos van a rechazar si nos mostramos tal y como somos. Y esto pues lógicamente lo que crea en nosotros es una constante tensión y ansiedad que no son sanas. Y para saber si este sentimiento de vergüenza que has estado experimentando es excesivo y debe ser motivo de consulta con un psicólogo, pregúntate si cuando recibes una crítica o temes recibirla, activas como un sistema de amenaza y protección y respondes ante esta situación tal vez huyendo o tal vez evadiendo o tal vez respondes agresivamente hiriendo o lastimando al otro. Vale, ahora quiero decirte lo más importante. Quiero que a partir de hoy empieces a mirarte con una mirada amable, con un pensamiento de empatía y compasión por ti mismo, porque si has actuado así a la defensiva frente a esta emoción, puede ser por diferentes motivos. Primero, tal vez has experimentado en diversas ocasiones rechazo cuando fuiste auténtico. Segundo, tal vez lo has aprendido necesario porque piensas que solo así mantendrás tu posición social. Tercero, tal vez las situaciones que has vivido te han hecho pensar que los demás no están dispuestos a ayudarte o a superar el estrés o las dificultades. Cuarto, también puede ser que tus padres o cuidadores te enseñaron con su ejemplo a ser autocríticos. Así que cualquiera que sea la razón, debes hacer algo. Así que como un acto de amor hacia ti mismo, te invito a que busques la asistencia de un psicólogo, el cual te pueda enseñar estrategias que necesitas para afrontar estas situaciones de una manera más sana, que te genere bienestar. Y si tienen alguna pregunta o quieren consultar conmigo, estaré muy pendiente y muy atenta a responderles. Un abrazo. Chao.